Saludos y bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad vamos a hablar acerca del informe de investigación. Este es un tema muy importante para los estudiantes del segundo grado del nivel secundario del sistema educativo dominicano, pero es también importante para los estudiantes que recién inician en las universidades en cualquier carrera. Así que comenzamos inmediatamente. Prestemos atención primero a una definición, a los propósitos y a la estructura del informe. Sobre la definición, el informe es un documento caracterizado por su formalidad y su rasgo expositivo, en el que se presentan los hallazgos, los resultados y las conclusiones de una investigación que se ha realizado. Preste atención a tres aspectos aquí. Primero, que se trata de un documento, lo que significa que ha habido un trabajo. En segundo lugar, el documento se caracteriza por ser formal y por presentarse en un texto expositivo. Y en tercer lugar, hay un elemento muy importante y es que tiene que ver con una investigación. No cualquier cosa que nos sentemos a escribir, sino una investigación sobre la que vamos a dar cuenta a alguien. A veces el informe de investigación se hace porque un docente lo ha solicitado. A veces se hace porque en algún otro lugar en donde estamos se requiere que se realice. En muchas oportunidades se nos entrega un tema o una situación determinada, pero en otras ocasiones necesitamos nosotros mismos identificar esa situación, ese problema o ese tema sobre el que se va a realizar el informe. Hay ocasiones también en las que el informe lo hace una sola persona y otras veces se requieren que más de una persona trabaje en el informe. Ahora, ¿cómo se estructura un informe de investigación? Por lo general, un informe de investigación tiene una portada, un resumen, un índice, una introducción, se explica la metodología, resultados, las conclusiones y tiene además referencias bibliográficas y por último los anexos. Cada una de esas partes vamos a verlas con detalle. Sobre la portada, allí se coloca el título del informe, el nombre del autor o los autores, la institución a la que pertenecen y además la fecha en que se realiza el informe. Es importante destacar que esa portada es la primera hoja que se va a ver del informe y es la que va a invitar a los lectores a prestar atención al trabajo que se ha realizado. Se debe notar también que es posible que otras portadas de informes tengan elementos que aquí no hay, como por ejemplo el lugar, país, ciudad, y en otros informes probablemente no se solicite eso. Pero cualquiera sea el caso, casi siempre las portadas de los informes contienen estos elementos que hemos presentado aquí. Por otro lado, el informe tiene un resumen. El resumen es esa parte en donde se invita al lector a echar un vistazo general de lo que hay en el informe. Por ello, tiene una visión general del problema de investigación. Esa visión general del problema tiene que ver con el lugar en donde se da el problema o la situación, tiene que ver con las dimensiones del problema, tiene que ver también con los afectados directa o indirectamente. El resumen tiene los objetivos que se pretenden lograr con el informe, la metodología que se va a utilizar, se presentan los principales hallazgos y se hace también alusión a las conclusiones que hay en el informe. Es importante ver que aunque hay varias partes aquí en el resumen, no significa que sea un texto demasiado largo. Siempre el resumen debe tomar en cuenta qué tan largo es el informe. El informe tiene también un índice que no es más que la lista de las secciones, subsecciones del informe y se añade también sus números de página para que sea fácil ubicarlas. De ese modo, si se quiere ir directamente a una parte, no hay que hojear todo el documento. El índice es muy importante y aunque muchos suelen omitirlo, es una parte que ayuda esencialmente
presente en el informe. El informe tiene también una introducción, que es donde se presenta el contexto y la importancia del tema de investigación. Aquí se describe el problema, se establecen los objetivos y se da una visión general de la metodología utilizada. Es importante destacar aquí que siempre me gusta decir a los estudiantes que aunque la introducción aparece entre las primeras páginas, es recomendable hacerla al final. Usted realiza todo el trabajo y cuando ya haya terminado, entonces lo lee y entonces está preparado para hacer una introducción. Porque si usted se fija, hay datos aquí que se están mencionando como metodología utilizada, visión general y aspectos que usted ve que si no ha hojeado todo el trabajo, no va a tener idea de lo que está hablando. Además, como la introducción emplea muchos verbos en pasado, por esa razón necesita que se haga cuando todo el trabajo ha terminado. Claro, se hace cuando el trabajo ha terminado, pero se coloca entre las primeras páginas, como usted ve en el orden que estamos indicando. El informe tiene también una metodología, que es donde se describe detalladamente la metodología que se ha utilizado para llevar a cabo la investigación. Esa metodología es para explicar cómo se recopilaron los datos, qué técnica de investigación, qué instrumento se ha utilizado y qué otros pasos se ha dado para realizar la investigación. Esto es muy importante porque de esa manera el lector del informe se da cuenta que hay credibilidad en lo que se ha hecho porque ha habido todo un método en la realización del mismo. El informe tiene una parte muy importante que son los resultados, que es la parte donde se presentan y se discuten los resultados. Note que no solamente se presentan, se pueden presentar con gráficos, se pueden presentar con tablas, pero hay que presentar una pequeña discusión de esos resultados. Ahí se puede utilizar, como ya indicamos, tablas, gráficas y otros elementos visuales. Y eso se hace para ayudar a presentar los datos de manera clara y precisa. Es importante usar más de una manera de presentar gráficos. O sea, puede usar gráfico de pastel, puede usar de barra. Siempre es importante mezclarlos y no usar un solo tipo. No se debe olvidar que aunque haya gráficos y tablas, tiene que haber algún párrafo que explique el significado de los gráficos, que pueda explicar la lectura que hay en los gráficos. Y además de eso, es importante tomar en cuenta la parte que dice discusión, donde se da a conocer qué implicación tienen esos datos. El informe además tiene conclusiones, que es el lugar donde se resumen los hallazgos de la investigación y además se responden a los objetivos planteados. Como ustedes vieron que hay una parte que tiene que ver con los objetivos, aquí se debe ir tomando cada objetivo y anotando o haciendo saber si se cumplió ese objetivo y a la vez decir cómo se evidencia que ese objetivo se cumplió. Aquí además se van a destacar las contribuciones que ha hecho el estudio y además se hace un énfasis en la importancia que tienen esos resultados en el contexto de lo que se ha investigado y de la situación a la que se le ha prestado atención. Ahora, el informe tiene, como todo documento serio, lo que son referencias bibliográficas. Eso es muy importante porque contribuye a respetar a los autores de los textos que usted consultó, contribuye a respetar el derecho de autor, contribuye a reconocer los autores de las fuentes y además de eso contribuye a que se pueda ver que el trabajo que usted hizo realmente tiene peso. Aquí se coloca una lista de todas las fuentes utilizadas o citadas en el informe. Claro, esto tiene un orden para hacerse, pero eso usted puede encontrarlo en otro de mis videos en mi canal de YouTube. Y todo informe tiene también anexos, que es donde se coloca información adicional que sea importante para que se comprenda mejor la investigación. Usted puede utilizar cuestionarios o puede colocar los cuestionarios que utilizó. Puede utilizar datos que usted haya encontrado pero que no haya podido procesar
y puede usar cualquier fotografía que contribuya a que el informe sea más acabado. ¿Cuáles son las características del informe? En primer lugar, el informe debe ser objetivo, que sea comprensible para los lectores, que el lenguaje que se use sea técnico y adecuado, pero que además se use o se evite el uso excesivo de jergas, o sea, términos que no puedan entenderse por el público que va a leer el informe. Como lo que se requiere es que se entienda el informe, pues la objetividad es fundamental. Por otro lado, el informe debe ser claro y preciso. Se debe comprender. Los lectores deben saber lo que están leyendo. Se debe, en todo caso, como ya indicamos, usar las jergas y el lenguaje técnico, pero se debe evitar que eso sea una barrera para que los demás entiendan lo que se está leyendo. Debe tener rigor metodológico. Su metodología debe ser clara y bien fundamentada y se debe describir con mucho detalle los métodos utilizados en la investigación. Debe tener una estructura lógica en donde se siga un orden ya establecido, que las secciones estén claras y no entremezcladas, que la introducción se pueda ver que se trata realmente de la introducción, que la metodología apunte precisamente a los métodos y que los resultados sean ciertamente resultados y que además la discusión y las conclusiones sean lo más clara que se pueda. Y la fundamentación teórica es importante porque el informe debe estar fundamentado en la revisión de textos que sean serios, no cualquier página de internet, sino textos con rigurosidad. Por ello, es importante que usted esté listo para incluir esas referencias que usted ha utilizado y tomar en cuenta, prestar atención a dar los créditos a esas fuentes que les han servido para que su estudio sea serio. Y finalmente, como ya les dije, las citas y referencias no deben faltar, que un informe que no tiene citas y referencias por lo general carece de credibilidad. El informe además tiene que tener una presentación visual, o sea, los gráficos y todos esos elementos visuales a los que ya prestamos atención deben estar ahí, que se vea realmente de lo que se está tratando. El informe también tiene una buena argumentación, es decir, los argumentos de ejemplificación se usan, o sea, usted usa ejemplos de cosas que ha leído en otro lugar, hace analogías, muestra textos de autoridad, deduce y ayuda a que se comprenda qué es realmente lo que usted quiere demostrar cuando presenta su informe. Hasta aquí esta clase del día de hoy, que como ustedes ven ha sido extraída del texto de lengua española del 6º grado del 2º ciclo del nivel secundario. El libro es del programa, valga la redundancia, libro abierto y pertenece a la serie 1. Hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias. Suscríbase al canal y compártalo si les ha sido útil el contenido.